La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. Los aranceles recíprocos de Trump escalan la guerra comercial mundial. México y Canadá se libran, además de que los aranceles a Vietnam son buenas noticias para el nearshoring. Tenemos 3 voces que nos acompañan para profundizar en todo lo anterior. También vamos a desglosar el caso de América Latina porque 10 países no se salvaron, ni los 2 más amigos de Trump. Y surgen grandes preocupaciones también por los negocios de Nike, Apple y Adidas. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Un arancel mínimo de 10% a todos los exportadores de Estados Unidos y aranceles en mayor porcentaje, según el caso, a alrededor de 50 países que presentan los mayores desequilibrios comerciales con este país. Pueden acompañarme a ver la tabla en pantalla. Esto es lo que anunció el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca la tarde del miércoles 2 de abril, la tan esperada fecha en la que cumplió aplicar este paquete de aranceles en respuesta a lo que él define como un maltrato a las naciones que le imponen tarifas comerciales a Estados Unidos. Este se ha calificado como su mayor ataque hasta el momento al sistema económico global, al cual denuncia como injusto con Estados Unidos. Nada que no hayamos escuchado antes durante su discurso y que, prolongando su mensaje, tardó en mostrar lo que al final fue una lámina impresa con la lista de los países, el arancel que supuestamente le aplican a Estados Unidos y el arancel que aplicaría Estados Unidos de vuelta. Los países que supuestamente fueron más injustos con Estados Unidos recibirán un gravamen equivalente a la mitad de un porcentaje que el gobierno calculó, aunque se sabe poco sobre la fórmula utilizada. Es algo que en estos días seguramente será materia de debate. Mientras tanto, lo que deja ver esta lista es que Estados Unidos se enganchó con una región en particular: Asia. China, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Camboya, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka e India. Son de las naciones con los aranceles recíprocos más altos. Por ejemplo, Vietnam. Este país, bajo el cálculo del gobierno de Trump, que supuestamente combina la aplicación de tarifas a Estados Unidos, incluida la manipulación de divisas y las barreras comerciales, según se leía en esa lámina, Vietnam le impone una de 90%. Entonces, Estados Unidos le aplica un arancel recíproco del 46% a todo lo que se importe desde este país. Lo que es un hecho es que Trump se mira agresivo contra las exportaciones asiáticas. En estos países se fabrican muchos de los textiles que ustedes portan de marcas de fast fashion u otras de renombre. No se diga productos de tecnología que vienen de allá. Otro ejemplo es el de Camboya, que supuestamente le aplica un 97% de tarifas a productos de Estados Unidos, por lo que este país le regresa la bola con un arancel, si bien no igual, sí de 49%, bajo esta lógica de un gravamen equivalente a la mitad de esa cantidad. ¿Y cuándo se aplican estos aranceles? Los del 10% entrarán en vigor a la medianoche del sábado 5 de abril y los aranceles, digamos, personalizados, entrarán en vigor en el primer minuto del miércoles 9 de abril. Esto según detalles proporcionados a Bloomberg por altos funcionarios del gobierno que hablaron bajo condición de anonimato. China se enfrentará a una tasa del 34%, mientras que la Unión Europea tendrá un gravamen del 20%. Otros países afectados por los aranceles más elevados son Japón, con 24%, Corea del Sur, con 25%, India, 26% y Taiwán, 32%. ¿Fueron o no fueron flexibles estos aranceles, como había dicho Trump la semana pasada? Fueron mucho peores de lo esperado. Así lo dice Mary Lovely, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, consultada por Bloomberg News. Apenas se conocieron las tarifas. Mucho peores de lo que temíamos, dijo, porque tendrían enormes implicaciones en la configuración del comercio a nivel mundial. La otra pregunta, ¿cuánto van a durar? Trump dijo que consideraría reducirlos si estos países eliminan sus barreras comerciales a las exportaciones estadounidenses, o sea, que eliminen sus aranceles. Así el método de Trump para reforzar su posición manufacturera y arreglar su déficit comercial. Una apuesta histórica, a costa de que aumente el costo de billones de dólares en bienes que se envían anualmente a Estados Unidos desde estos países. ¿Cuál es la escala de
de esta estrategia? No se sabe, porque habrá que esperar a ver también cómo reaccionan estos 50 países a los aranceles de Trump. Y en caso de aplicar nuevas medidas en represalia, se estará desatando una guerra comercial mundial cuya magnitud y efectos en las cadenas de suministro, la inflación y las perspectivas del crecimiento mundial dependerán de esas reacciones. ¿Qué tanto se romperán las cadenas globales como las conocemos? ¿Qué relaciones se van a romper? ¿Qué nuevas alianzas entre países se formarán con tal de reducir la exposición a Estados Unidos? Mientras tanto, pasemos a la situación de Norteamérica. México y Canadá salvados por el TEMEC, lo que pareciera una nueva victoria en el caso mexicano, con el que Estados Unidos ha sido mucho menos agresivo que con Canadá. Puede serlo, sin duda, pero este es solo uno de 5 frentes activos. Los aranceles generales del 25% a los que bajo el tratado quedan, entre comillas, suspendidos bajo esta narrativa política, pero que sí se aplican a todo producto que no quede bajo el tratado. Después están los aranceles del 25% al acero y aluminio, los aranceles del 25% a los autos y autopartes, de los recíprocos ya vimos que quedan exentos y faltaría ver si se avanza con el asunto del cobre. Esta exención de los aranceles recíprocos para México y Canadá, especialmente a México, le ayudó al peso mexicano, que comenzó a apreciarse. No por ello termina salvándose de la volatilidad que persiste. Hasta la noche del miércoles 2 de abril fluctuaba en el piso de los 20. De lo que no se salvó México fue de la mención en este anuncio vigilado por el mundo, con Trump criticando que Estados Unidos le subsidia unos $300,000 millones al año, lo que ocurre también con Canadá y que se traduce en déficits comerciales, que eso se acabó. Pero en el papel está la exención, que es lo que importa. Palabras que sirven para mantener viva la llama de la base trumpiana. Mientras tanto, en México, en este día en que la presidenta Claudia Sheinbaum había dicho que presentaría su respuesta empaquetada a Estados Unidos por los aranceles al acero y aluminio, a los autos y en dado caso a los recíprocos, pues algunos analistas consultados creen que ya ni tendría caso, que sería mejor que se apegara a seguir reforzando el mensaje del Plan México y la sustitución de importaciones por contenido hecho en el país. Más allá de su conferencia de prensa matutina, hacia mediodía la presidenta convocó nuevamente en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México para mejor decir aceleremos el Plan México. Así titularon a este evento en el que definitivamente habrá caras de alivio dentro de lo que cabe. Tanto que los analistas consideran que de verdad ya no es necesario que Sheinbaum le responda a Trump. La voz. El anuncio de los aranceles recíprocos implicó que Trump escalara la guerra comercial con todo el mundo. Pero al estar los países asiáticos en la primera fila de los más golpeados, parece que se abre una oportunidad para México. Aquí cobra mucho protagonismo el famoso nearshoring, porque uno de estos países que se creía podría darle competencia a México en el tema, ahora está muy emproblemado. Se trata de Vietnam. Luis González, codirector de inversiones en Franklin Templeton, nos lo explica mejor. Viendo un poquito más a profundidad, ¿no? Rascándolo un poquito, pues nos podemos dar cuenta también que Vietnam e Indonesia, ¿no? Que fueron los grandes receptores del nearshoring, fue digamos que era el camino fácil de salirse de China y poner fábricas pues, alrededor de China, ¿no? En Vietnam e Indonesia, la verdad es que les pusieron tarifas o aranceles bastante pesados a ellos, ¿no? Mucho más altos de los que tiene México, ¿no? Entonces, incluso también esos podrían ser buenas noticias para México porque implicaría que pues estar en México resulta que es más barato que estar en Vietnam o que estar en Indonesia, ¿no? Obviamente aplicas para nuevas inversiones en el corto plazo, ¿no? Entonces, yo pensaría que Sheinbaum no va a hacer nada o no va a responder nada, va a mantenerse con la cabeza con la cabeza fría y con la narrativa de pues, seguimos negociando, estamos muy cercanos, etcétera, etcétera. Y pues ya, ¿no? La verdad es que creo que el equipo mexicano en las negociaciones pues, ha sido bastante exitoso, ha estado bastante cercano y pues dentro de todo el daño que se generó hoy, pues la verdad es que México salió bien librado, ¿no? Bien librado salió México y hasta con ventajas comerciales. Ahí tenemos la respuesta a nuestra pregunta del lunes, incluso sobre si el sueño del nearshoring seguía vigente. Después del 2 de abril, vaya que sí. Puede que se controle un fuego, pero crece otro. Al hacer zoom out al tema de los aranceles fuera ya de Norteamérica, se habla de hasta un riesgo sistémico, como lo menciona la directora de análisis de Grupo Financiero Monex, Janet Quiroz. Para México, pues el anuncio que se hace me parece que en el balance es positivo
ya que al hacer un análisis en términos relativos, o sea, es decir, o sea, hasta antes de este anuncio, pues parecía que el riesgo se centraba más en los socios comerciales de Estados Unidos, los principales, incluyendo a Canadá y a México. Y ahora pues vemos que es más, o sea, pues me parece una suerte de riesgo sistémico, en donde pues al imponerse tarifas a muchos países, que incluso países que son competidores de México, pues ahora, en términos relativos, pues parece que México sigue teniendo una ventaja comparativa, considerando que pues hasta el momento Donald Trump ha hecho alusión a que lo que se comercialice a través del TEMEC pues no tendrá ningún arancel, lo cual genera una gran ventaja para todos los productos que justamente cumplan con las condiciones del TEMEC, y también generan también un fuerte incentivo de que pues se busque cumplir con lo establecido en este tratado comercial para lograr que se exenten los aranceles. México se salva de los aranceles recíprocos evidentemente por el TEMEC. Sin embargo, no quita que haya otros daños, como los que provocarán los destinados al acero y aluminio, del cual se quejan mucho los empresarios acereros al señalar que no hay lógica por el superávit comercial de 2.3 millones de toneladas que registra Estados Unidos con México. Es decir, Estados Unidos vende más acero a México que viceversa. Y por el lado de los aranceles a los autos y autopartes, nuestro ya siempre experto de cabecera en Norteamérica, Diego Marroquín, catedrático Bersin Foster del Wilson Center, nos dice que aquí sí, como en Big Brother, las reglas cambian. Estados Unidos efectivamente reescribe las reglas de origen del TEMEC en autopartes y solo va a dar beneficios al contenido estadounidense y no al de México y al de Canadá. ¿Con qué quedamos ahora? Con un TEMEC que funciona para algunos sectores, pero para otros sectores estratégicos, como dices tú, el automotriz, solo aplica la interpretación de Estados Unidos, que es violatoria al mismo tratado. Espero que haya quedado claro el lugar en donde cae bien parado México y donde habrá retos por delante, con miras a esa revisión del TEMEC en 2026. Acciones y reacciones. Empresas inmediatamente afectadas tras el anuncio de los aranceles recíprocos de Trump. Dos bien taquilleras, Apple y Nike. Empecemos por la empresa de la manzana. Su acción cayó hasta un 5.6% porque sus centros de producción están en los países en donde Trump aplicó los aranceles más altos: China, Vietnam e India. Esto podría hacer que el fabricante del iPhone sea más vulnerable a los aranceles de lo que se esperaba. Y también apunten a Nike, con todo y que hablábamos recientemente de sus planes con los zapatos a los que les iba a dar prioridad el CEO de esta empresa. El hecho de que también tengan presencia en estos países asiáticos implicará ajustes en los precios y en los costos. La acción de Nike cayó más de 7% en las operaciones posteriores al cierre del mercado el 2 de abril. Según datos de Bloomberg, cerca del 50% del calzado de Nike y el 39% del calzado de Adidas, otra marca, se produce en Vietnam, que se ha consolidado como el principal proveedor para ambas marcas. El calzado fabricado en su territorio genera ingresos anuales combinados superiores a los $20,000 millones. Y aquí tenemos la opinión de un analista de Bloomberg Intelligence, Poonam Goyal, quien apunta a que no entiende cómo los precios al consumidor no van a subir y que cambiar las cadenas de suministro no es una opción porque el calzado de alto rendimiento requiere de fábricas y habilidades muy específicas. Nike y su archirrival Adidas han apostado fuerte por Vietnam durante la última década. América Latina. Varios países de América Latina no corrieron con la misma suerte que México. De los 33 países de la región y el Caribe, 10 entraron en la lista de los aranceles recíprocos. Pueden ver en pantalla la tabla, pero aquí les va el orden del más afectado al que menos. Guyana con 37% de arancel recíproco, Nicaragua con 18%, Venezuela con 15% y después con un 10% quedan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y El Salvador. Interesantísimo el caso de Argentina y El Salvador, dos países cuyos presidentes, aún presumiendo gran cercanía con Trump, les tocó. Lo mínimo que fue ese 10%, pero les tocó. Ninguno de sus dos presidentes, muy activos los dos por cierto en sus redes sociales, especialmente en X, hicieron algún comentario directo. En el caso de Javier Milei, estuvo reposteando uno que otro comentario que celebraba que Argentina sería de los menos peores. Otros lo catalogaban como un logro, lo que hace pensar que al presidente argentino no le desagrada ese punto de vista.
Hoy tendremos mucha más claridad porque coincide que hoy se reúnen Trump y Milei en Washington. De malas no está, así que estemos atentos a lo que suceda tras el encuentro. Y lo mismo con el presidente Nayib Bukele, quien no comentó tampoco sobre los aranceles, pero sí presumió la carta de invitación que Trump le hizo llegar para verlo en la Casa Blanca el próximo 14 de abril. Independientemente de Argentina y El Salvador, algunos de estos 10 países con aranceles recíprocos tienen una situación económica debilitada, como Venezuela y Nicaragua, y que hacia futuro esta imposición arancelaria implica una importante carta de negociación. Daniel Salazar, reportero en Bloomberg Línea para toda América Latina, se encargó de darnos ese clavado profundo y por ahora la conclusión es que las principales consecuencias para la región podrían venir a través de una reducción del comercio, mayor inflación y menor crecimiento regional. Este efecto inflacionario se puede generar especialmente si los costos de las materias primas aumentan y encarecen los bienes producidos en Estados Unidos para el mercado latinoamericano. Aunque no todo es negativo, esto también brinda oportunidades para la diversificación de la canasta exportadora, al Estados Unidos irse con todo contra Asia y librando a la región del mayor impacto para no perder su influencia. El caso de Brasil también será interesante, que aunque también consiguió ese mal menor del 10%, hay preocupación por las exportaciones de productos como el acero, mineral de hierro y algunos productos agrícolas. Además, los efectos de los aranceles alcanzarían sectores estratégicos como las tierras raras y los minerales críticos, claves para la transición energética. Hablemos ahora del caso de Centroamérica. Desde esta latitud, la reportera Fátima Romero escribe que con la imposición de una tasa de 18% a Nicaragua, Trump asestó un puñetazo al bolsillo del régimen, copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde Costa Rica andan en modo cabeza fría también y buscarán analizar bien el siguiente paso para no alterar los acuerdos comerciales ya vigentes. Desde Guatemala analizan la imposición pero ven espacio de negociación. Y si nos pasamos a Perú, el arancel del 10% le generaría un impacto económico moderado pero significativo en sectores clave, según reporta nuestro corresponsal Gonzalo Arcasi, como las confecciones textiles y la agroindustria, que son mercados no tradicionales y que representan el 15% del comercio peruano al país estadounidense. Interesante el caso del agro, que sabemos quieren impulsar y convertirse en potencia hacia 2045, pero confían que el comercio diversificado a otras partes ayuda al caso peruano. Como dato adicional, actualmente China es el principal destino de Perú, con el 34% de sus exportaciones. Finalmente, desde Colombia, al que le tocó también un 10%, el presidente Gustavo Petro, tras aquel episodio de finales de enero cuando le tocó inaugurar la furia arancelaria, ahora advirtió a Trump que la guerra que desató este miércoles puede ser un gran error. Pero Laura Sarabia, la actual canciller colombiana, un poco más moderada, dijo que Colombia está preparada para nuevas oportunidades en esta coyuntura, que continuarán diversificando mercados en Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina a través de una estrategia integral y trabajo conjunto entre todas las entidades y con todos los sectores. Les voy a dejar en la descripción del episodio los enlaces a las historias que desglosan el caso de Brasil, de Perú, de Centroamérica y de la región en general. Vale la pena leerlos. El último sorbo. Cambiando completamente de tema, de última hora, ¿quién creen que hizo una oferta para comprar las operaciones de TikTok en Estados Unidos? Amazon. Según una persona familiarizada con el asunto que habló con Bloomberg News, la empresa presentó una oferta a la Casa Blanca. Fue una carta dirigida al vicepresidente J.D. Vance, quien es el que encabeza los esfuerzos para ayudar a facilitar esta venta antes de la fecha límite, que es a finales de esta semana. La carta también iría dirigida al secretario de Comercio Howard Lutnick. Sin embargo, el gobierno de Trump no estaría considerando seriamente esta oferta, reportada primero por el New York Times, por cierto. Incluso si la oferta de Amazon no logra convencer en la Casa Blanca, el interés de la compañía podría obligar a otros interesados a pagar más, lo que le sacaría más dinero a un posible rival. Participar en las negociaciones también podría dar a Amazon visibilidad sobre el rendimiento financiero de TikTok, incluyendo su famosísima y conocidísima ya TikTok Shop, que como saben, se está volviendo en un competidor en ascenso para el negocio de e-commerce de Amazon. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter como @laestrategiamx, en Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.